Bienvenidos al Día Internacional de la Matemática. Hoy, 14 de marzo, a las 15 horas, iniciamos este webinar sobre geometría, arte y creatividad. Así que hoy vamos a charlar un poquito sobre cómo se relacionan, qué tienen que ver la geometría, el arte y la creatividad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miriam y aquí estamos para charlar un poquito de esta mi mirada sobre cómo se relaciona el arte, la arquitectura, la naturaleza y cómo podemos de todo eso sacar algo de geometría, algo que tenga que ver y que esté relacionado con todo. Una forma distinta, más humanizada, distinta y la que no te enseñaron en el colegio. Así que, ¿me acompañan? Vamos juntos. ¿Bien? Bien, vamos, para adelante. Bien, vamos a iniciar este viaje. Es un viaje geométrico, ¿sí? Pero no es un viaje a la playa, ni es un... No, 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 nada que ver. Como dice Einstein por ahí, y hablando un poco sobre el tema de las inteligencias artificiales y todo lo que nos está invadiendo de golpe, es que el verdadero signo de inteligencia, ¿qué es? No es el conocimiento, sino la imaginación. Entonces, en esto vamos a tener que trabajar mucho la imaginación. Los contenidos, el conocimiento lo podemos encontrar en libros, en inteligencia artificial. Los contenidos los podemos encontrar en cualquier lado. El tema es que ahora vamos a aplicar la imaginación, que eso sí, no está en cualquier lado, y vamos a ir ejercitándola. Y con esto también la creatividad. Así que avancemos. Así que vamos a hacer este viaje geométrico y es un viaje geométrico con nuestra imaginación. No se van a llevar un paquete de fórmulas ni mecanismos, sino mucho contenido creativo para el aula, para tus patrones, para tus creaciones, para tus diseños. Bien, así que comenzamos. Síganme. Y vamos a empezar con algo que muchos tal vez ya les suene, que es llamado Metamorfosis, un artista que ha desarrollado este trabajo, que si ustedes observan con mucha atención, y esto de ver, mirar con atención, que cada figura, ¿sí? Se va descomponiendo y formando otra, se va haciendo una metamorfosis, va cambiando de unas a otras, ¿sí? Y también esas cosas que suben y bajan, donde no hay ni arriba ni abajo, pero ¿quién era este artista? Algunos ya lo saben, Maurice Escher, el maestro de las ilusiones ópticas, y su trabajo con los teselados y fundamentalmente con el juego de las simetrías, el adentro y afuera. Bien, entonces si uno observa con atención, Maurice Escher siempre ha trabajado con el absurdo, siempre chocando con el borde del absurdo. Es holandés, fue holandés de 1898 a 1972, falleció en 1972 y es el maestro de las figuras imposibles, ¿sí? Siempre ilusiones ópticas, que lo que no hay ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, siempre por lo tridimensional y cuestiones muy paradójicas, estas cosas que uno se queda mirando y no termina de comprender porque no sabe si está dentro o afuera, y siempre con un mundo así muy inquietante sobre lo relativo. Y estudió arquitectura y grabado en madera, pero que llegó a dormir con mucha maestría, pero hubo algo que influyó mucho en su vida y ahora vamos a ver qué fue. Obviamente, las simetrías, fíjense en esta composición, escaleras que suben, que bajan. ¿Qué hay fundamentalmente? Simetrías axiales y simetrías rotativas. La axial depende de un eje, ¿bien? La rotativa depende de un punto, ¿sí? Cuando uno toma una hoja y ve su nervadura principal, es la axial, es un eje, donde de un lado es igual del otro, ¿no? En cambio, la rotativa es a partir de un punto. A partir de un punto miro como en circular las simetrías, como para decirlo en palabras fáciles y podamos entendernos. Entonces, si ustedes se fijan, hay como cierta simetría entre arriba y abajo, negro, blanco, oscuro, claro, a partir de un eje. Y también, si uno rota la figura, puede hasta confundir y puede colgar un cuadro de cualquier forma. Uno no sabe cuál es el de arriba y cuál es el de abajo. Pero fundamentalmente vamos a hablar de la obra de Escher en cuanto a sus teselados. Y los teselados son cubrimientos de un plano en particular, con figuras en especial, que tienen una repetición y en el caso de Escher va transformándolas en esas figuras que vimos al principio como las llamadas metamorfosis. Entonces siempre es una repetición en una figura básica y siempre va a haber una transformación a partir de una forma básica y vamos a ver cuáles son, no es de cualquiera, ¿bien? Ahí estoy yo navegando día y noche, fíjense cómo se van transformando esas
esas palomas o pájaros encuadrados, y es una transformación geométrica donde hay contraste entre blanco y negro y la transformación que va cambiando los escenarios, ¿no es cierto?, de estos pájaros a después a cuadrados, ¿sí? Y fíjense cómo encastra un pájaro con otro. ¿Y de dónde tuvo esta referencia, este concepto? Bueno, Escher visitó la Alhambra y en la Alhambra se inspiró por todos los mosaicos árabes. Entonces, esa visita en la Alhambra hizo que cambie profundamente su obra, ¿sí? En 1922 y quedó fascinado. Después vamos a ver, también vamos a andar por ahí, cómo esos mosaicos, esos diseños de los artesanos árabes cambiaron en su obra. Y entonces fue lo que lo motivó, que buscaba inspiración en su arte y también fue un punto de inflexión en su vida. O sea que estos trabajos de metamorfosis, donde él hace un teselado, un cubrimiento, que a partir de una figura básica se va transformando en otras, es un trabajo que él se inspiró en los trabajos de los artesanos árabes. Así que ¿los llevo a dónde? ¿A dónde se parece que les voy a llevar? Estoy doble, ¿eh? A la Alhambra, sí, los voy a llevar a la Alhambra. ¿Para qué? ¿Me acompañan? Para ver los mosaicos árabes. Justamente también toda la simetría y todo el trabajo del mosaicismo de los artesanos árabes fue el que inspiró a este gran artista. Y entonces vamos a espiar un poquito. Toda la Alhambra, estos palacios están cubiertos de este teselado, distintos tipos de teselado. Es una joya arquitectónica, obviamente, que construido en el siglo XIII por los sultanes musulmanes en Granada y bueno, es una mezcla de distintos elementos de la arquitectura islámica, cristiana, mudéjar. Mudéjar son los árabes digamos, en la parte peninsular de Europa. Y bueno, es un tesoro porque uno ve la simetría, la belleza, el cubrimiento en cada uno de los detalles. Y es esa joya que cubre la ciudad y que uno lo ve desde cualquier lado de Granada, es la joya. Se construyó, los primeros inicios en el siglo XIII, en el XV hubo como una expansión por los reyes católicos, en el XVI se convirtió en la residencia de los reyes católicos y en el XIX se restauró y se conservó el complejo. Por donde vayas es bello. Todo está cubierto de unos teselados o mosaicos muy, muy especiales. Y en particular vamos a ir mirando esa belleza y armonía y esa noción de infinitud que le dan esos mosaicos. Da como una sensación de infinito, como que nunca terminan, como si fueran todos fractales, pero que no lo son porque son todos del mismo tamaño, pero como que no terminan nunca. Es como una infinidad de cubrimientos. Y acá estoy mostrando distintos tipos de cubrimientos, el uso, ahora vamos a ver qué hay. Justamente los teselados son todos trabajos geométricos, basados en la simetría y en la repetición de un diseño. Son todos iguales acá, ¿sí? A ver si lo podemos hacer funcionar este video, veamos. Bueno, este es un video en uno de los ambientes de la Alhambra. Ven que está todo cubierto y los techos también. Todos están diseñados con cubiertos con mosaicos. Acá van a ver que están tras vidrio los originales y atrás se ven los mosaicos originales, porque está ya muy deteriorado, están recuperando algunos, pero otros tienen vidrios para que la gente no los toque ni no los estropeen más. Así que, bueno, mosaicos hay de todo tipo y ya aparecen, miren, en la época sumeria, antes de Cristo, y también se basaba en la repetición de dibujos, ¿no? O hacían dibujos como cenefas, como guías. Pero también podemos ver mosaicos, por ejemplo, en Portugal. No son los mosaicos a los que nos vamos a referir, estos son todos mosaicos de base cuadrada que están pintados, diseñados, y se le numeraba atrás para que los obreros, cada vez que los ponían, tenían que seguir un diseño en particular. Pero los mosaicos en sí son cuadrados o rectangulares y están pintados al tipo de la porcelana Suji en blanco y azul y todo, bueno, Portugal tiene todo este tipo de azulejos revestidos, pero son de forma cuadrada. También podemos ver algunos griegos o romanos que son pequeñas piedrecitas formando dibujos de figuras, de personas, dioses, imágenes, pero son
piedritas, digamos, muy chiquitas y cada vez, para cada detalle, van cambiando de tamaño, no son iguales, son todas piezas muy chiquititas armando algún diseño. En cambio, las baldosas de la Alhambra son todas de igual diseño, o sea, los modelos de una pared son todas iguales. Y hay cuatro básicas, que es el hueso, el pez, el avión y la pajarita. Bien, entonces tienen cada uno con una cuestión en especial. Fíjense, en el hueso tiene forma a hueso, una parte ósea, un pez volador, se parece a un avión volando y el otro a un pájaro. Bien, y vamos a darle una mirada a estos cuatro diseños que lo pueden encontrar en internet en cualquier lado. Entonces, fíjense que Escher, para hacer sus obras de metamorfosis, de transformación y de cubrimientos por teselados, se basó en esta idea básica de los artesanos. Estos artesanos, armando estas piezas, no son pintadas, son piezas cortadas y armadas en otro, en azulejo, hizo un cubrimiento de la pared, pero fíjense que no forman ni figuras de plantas ni de personas, ¿sí? Por su cultura, por la forma de pensar de los musulmanes, ¿no es cierto? Son formas genéricas. Y esas son las cuatro clásicas, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con un diseño, por ejemplo, en la forma del hueso, y muestra el símbolo de la fragilidad de la vida. Y prestemos muchísima atención cómo está armado esta figura. Es a partir de un cuadrado, porque tendríamos que estudiar, y lo veremos en algún momento, cuáles son las figuras que teselan el plano. A ver, figuras, estoy hablando de figuras planas, cuadrados, triángulos, y vamos a hablar, si quieren, también de figuras regulares, o sea, de lados iguales, quieren también. Podemos hablar de triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, de lados, sí, lados poligonales de igual medida y de igual medida de ángulos, si hablamos de regulares. Cualquier polígono, cualquier figura, ¿puedo tapizar? ¿Puedo hacer un cubrimiento? Hay que ver. Bueno, los artesanos árabes lo consiguieron, lo averiguaron y lo hicieron. Y Escher copió ese dato. Fíjense que esta figura parte desde un cuadrado donde se le corta lo que se llama trapecios y son adosados en otro lado. O sea, la superficie total se mantiene, no así el perímetro. El pez volador también tiene que ver con la superficie de esta baldosa y parece un pez que vuela y es lo mismo, proviene de un cuadrado. ¿M? También tenemos el avión, ¿sí? Que se asemeja a un avión y también tiene como ese efecto. Miren de qué figura arranca, un cuadrado donde se le cortó dos triángulos y se adosó hacia el otro lado. Van a tener los moldes de todo esto, inclusive lo pueden encontrar muy fácilmente en internet, no es nada novedoso, pero después si quieren les paso el PDF con todos estos datos. Fácil para construir. Bueno, la pajarita también tiene que ver se basa con el triángulo y esa noción de infinito. Y fijen desde dónde arranca, desde un triángulo, donde le corta arcos de circunferencia y lo va dosando en otro. Bien, y fíjense cómo encastran uno con otro perfectamente, mediante traslaciones, rotaciones y demás. Bueno, la armonía y la belleza. Así está todo cubierto la Alhambra. No es posible no ver algo que sea feo. No podemos ver nada feo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que primero había un diseño previo y en general son cuadrados, triángulos y alguna figura más. Pero fíjense que si hablamos de figuras regulares, siempre que hablamos de geometría, hablamos de regulares, hablamos de lados iguales, ángulos iguales, acá con triángulos, cuadrados, fíjense con pentágonos, con hexágonos, heptágonos. Ustedes prueben con distintas figuras y vean cuáles sirven para baldosas. Para hacer una baldosa, ustedes piensen en un piso para hacer baldosas, ¿sí? Fíjense que el pentágono no cierra y hay un problema de ángulos, ¿no? Bueno, estos son temas de los cuales y lo vamos a ver con tiempo. Van a ver que hay otras figuras que no permiten, ¿sí? Y empezamos a descubrir que hay figuras que sí y hay figuras que no, y empezamos a descubrir algunas cuestiones como que hay figuras que sí permiten, figuras, polígonos regulares, que sí permiten teselar o hacer un mosaico, no nos compliquemos con el vocabulario, es hacer un piso, y otras que no permiten hacer el piso. Y tienen que ver con un tema que también vamos a descubrir cuáles son y cuáles no. ¿Y qué vamos a descubrir? Y bueno, empezamos a descubrir que tiene que ver los caparazones. Fíjense qué figura. No es regular.
porque también esto no es plano, esto tiene forma ya 3D. Entonces, ¿qué pasa acá? Ah, hay una figura muy larga. ¿Y qué más? ¿Qué empezamos a descubrir? Que encontramos también algún geómetra fabuloso de la naturaleza, que es las abejas. ¿Sí? Saben que el hexágono es el área, la intuición es mayor que el cuadrado y el que el triángulo, y que podrán contener más miel con el mismo gasto de material. O sea, fíjense que con estas figuras las abejas ya saben cuál les conviene para teselar una superficie. Era una figura que nos estaba faltando. Y bueno, si uno se fija en las ciudades, también tenemos un teselado, un cubrimiento. Uno quiere cubrir toda la superficie. Y bueno, empezamos a descubrir que hay figuras regulares que son muy pocas, no las voy a nombrar, que ya las vamos a descubrir, que es, por ejemplo, el hexágono. El hexágono es una de las grandes figuras que descubrió Escher, pasó por la Alhambra, y la Alhambra que se fue a ver a los animales, a las abejas, obviamente. Y acá tenemos todos los diseños, todos, la mayoría de los diseños, que son combinaciones de figuras poligonales regulares. Y también están las semirregulares, donde se combinan las figuras. ¿Y qué tiene que ver? El ángulo. Los ángulos. Acá se trabaja mucho con el ángulo, porque si la figura puede ser más grande o más chica, el tema del encastre depende del ángulo interior de cada figura. Y vamos a probar, y si me acompañan, no solo, para no perder demasiado tiempo, vamos a comenzar con una figura regular, que es el polígono regular, que es el hexágono, que tiene 6 lados iguales y todos sus ángulos interiores iguales. Lo interesante del hexágono es que podemos pensarlo en 6 triángulos equiláteros de igual lado. Y si le cortamos a este hexágono uno de esos triángulos y se lo adosamos abajo, como si fuera un corazón, y armamos una nueva baldosa, o sea, hacemos este procedimiento de tomar un hexágono, recortarlo, y lo que recortamos lo agregamos en otro lado, por ejemplo acá, que asemeja un corazón, manteniendo el área, resulta que haciendo rotaciones, simetrías y demás, a mí, por ejemplo, se me ocurrió esto, pero yo podía haber dispuesto de cualquier otra forma e ir cubriendo un plano con una nueva figura que he creado a partir de un hexágono. Y el de Penrose, bueno, el de Penrose, los mosaicos de Penrose, tiene que ver con dos figuras, ¿no? Y puestas de forma no periódica. Son el rombo y el dardo o cometa. ¿Está bien? Fíjense los ángulos específicos, porque justamente nuestro tema es el ángulo interior de cada una de las figuras. Los de Penrose están formados por rombo y cometas, puestas de distinta manera. Y ese es el logo y el símbolo, ¿sí? Del Año Internacional de la Matemática. Y verán cómo está decorado o pintado de distintas formas, resulta ser como otra cosa, porque están pintados, diseñados, y uno puede tomar esa parte como un grupo cristalográfico, todo tiene un nombre, ¿no? Y no los quiero complicar, como uno puede ir decorando lo distinto y puede tener distintas visiones del mismo mosaico. Así que también entre los trabajos de PDF les vamos a regalar es en blanco y negro para que ustedes puedan pintar. Eso lo entregó por el Año Internacional de la Matemática, la Escuela Española, entonces lo tenemos para mostrarles, y cada uno puede decorarlo y verlo como quiera, como flores, como círculos con rombos adentro y demás. Pero más allá de Penrose, vamos a ver los principios de los mosaicos. La simetría, ¿sí? Que tenían, fíjense que todas las figuras son simétricas, porque parte de las cuestiones bellas tienen mucho que ver con la simetría. Y esta teselación de esta repetición. ¿Por qué? Porque había una prohibición. El Islam prohíbe la representación de figuras humanas y de animales. Entonces, no pueden representar figuras humanas. El arte geométrico se convirtió en esta forma tan importante de expresión artística, y los artesanos árabes pudieron descubrir todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con esas figuras. Y esto obviamente tiene influencia en muchísimas cuestiones de arte moderno y en
influencia en todos los que sean mosaicos y cubrimientos. Y de ahí nos vamos a alguien que también se fijó muchísimo en la naturaleza y se fijó también en qué pasaba con el entorno, y es la obra de Gaudí. Sabemos que el genio catalán es la idea del modernismo y en la observación de la naturaleza. Este hombre siempre usó la naturaleza como para optimizar sus obras. ¿Vio cómo utiliza la geometría? ¿Sí? La naturaleza utiliza la geometría para optimizar los recursos, para la estabilidad, para la menor cantidad de materiales y demás. Gaudí es de entre 1852 y 1926 y siempre se inspiró en las formas de las texturas de la naturaleza. Siempre su arquitectura representa la naturaleza. Aquí si uno entra en la Sagrada Familia, a ver cómo están los colores, ¿no? Del sol en cada momento del día va cambiando, o sea, hasta la luz, observó cómo optimizar el sentido de la luz. Y bueno, el hexágono lo usó en todo, como en los panales de las abejas. Entonces, él siempre trabajó con formas orgánicas, siempre miró las formas sinuosas de la naturaleza, no va a haber ángulo recto. Él decía que todos los lugares de donde viven los animales son curvos, los nidos, las cuevas. Solo el hombre construye ambientes rectos con ángulos rectos, ¿no? Siempre habla de estructuras naturales y estudió minuciosamente todos los patrones de las plantas, de los animales, de los paisajes. Y el principio de sus diseños tienen que ver siempre con algo en la naturaleza. Él entendía que la naturaleza era el mejor maestro, el mejor arquitecto. Y bueno, el diseño fractal de la Sagrada Familia. El fractal es un modelo que se va repitiendo en sí mismo, autosemejante, pero no nos vamos a meter con eso porque hay millones de ejemplos de cada uno. Las técnicas, las columnas ramificadas, tipo árbol, voy a salir un momento para que no, me vean a mí y vean la imagen de como árboles, ¿sí? Todas las bóvedas como con nervaduras, todas las superficies ondulantes, tienen que ver con la observación total de la naturaleza. Es las fachadas de la Casa Batlló y de todo lo que ustedes ven de las construcciones de Gaudí, tienen que ver con curvas, siempre son sinuosas, ondulantes, porque tienen que ver con el principio de la naturaleza. Entonces siempre es cautivador, siempre envuelve, ¿sí? al visitante. Así que la columna vertebral del Parque Güell también tiene toda una estructura fluida y es curva, ¿está bien? Parece una estructura como una serpentina y uno serpentea todo el parque y hace un proceso, una cosa muy fluida, muy natural. Entonces, la inspiración de Gaudí siempre fue la naturaleza, la observación siempre de los detalles de la naturaleza. Fíjense que acá hablamos de una columna tipo árbol, ¿sí? Y cómo sustentaba y cómo servía, porque la naturaleza también hace lo mismo. Así que inspirándose de toda la eficiencia estructural, ¿no? Para ser ligeras, resistentes, espacios fluidos y bueno, obviamente el legado de su obra, que todavía hay cosas en Sagrada Familia que están tratando de resolver. O sea, era un arquitecto de avanzada, de otro siglo, ¿no es cierto? Y la casa Batlló, llena también de hexágonos y formas orgánicas. Siempre en el diseño van a haber formas orgánicas. El Parque Güell, hexágonos en toda la parte pública y las losetas de Gaudí que se puede ver en los pisos, fíjense en el piso de madera de abajo construido con triangulitos rectángulos, ¿sí? Acá tienen triángulos rectángulos con maderas en colores y los pisos de Barcelona, ¿sí? Del Paseo de la Gracia, todos construidos con hexágonos que además tienen espirales. O sea que siempre observando la naturaleza. Todos los pavimentos con esta cuestión de la naturaleza. Así que los pisos, la historia es que lo diseñó para el Paseo de la Gracia y después influido, todo lo vamos a encontrar en un montón de lados. Bueno, el Paseo de la Gracia obviamente es la más famosa de Barcelona, pero ustedes ya pueden ver pisos en forma hexagonal por todos lados. En general, en las mezquitas, en las iglesias, donde hay más de esos detalles, van a encontrar una cantidad de mosaicos que van a ser fascinantes cuando empiecen a observar. Y claro, ¿en qué se basan? Y la transición natural, ¿no? De los pisos a las colmenas. ¿Y qué vamos a ver? La naturaleza misma.
¿Quién enseñó esto? Las abejas, obviamente. Son las mejores geómetras y saben que el hexágono es lo que optimiza todo esto. Ya miren, 300 años, 350 años después de Cristo, se observó y se estudió sobre qué pasaba, ¿no? Las abejas producen una cera con sus glándulas abdominales, ¿sí? Una cera que es muy escasa y se convierte en un líquido fluido para formar las celdillas. Estas celdillas son de forma esférica, son como burbujas, pero cuando la burbuja se juntan varias burbujas, comparten lados, ¿sí? Y esos lados se van transformando en ¿qué? En hexágonos. Esas burbujas tocan unas a otras y van componiéndose en figuras poligonales que son hexagonales. Miren a dónde llegamos con el hexágono. Y este proceso es un proceso de ahorro de cera. Entonces, las abejas trabajan para construir su panal con la menor cantidad de cera, ¿sí? Y esas paredes se transforman en hexagonales, ya que la triangular, la cuadrada, la hexagonal, la circular, ¿qué pasa? Las avispas hacen circular porque trabajan con material sólidos. En cambio, las abejas que producen su propia cera hacen esas burbujas que al compartir lados, al tocarse, chocar una con otra, se transforman en hexágonos, que tienen la mayor capacidad con la menor cantidad de cera. Maravillosa, maravillosa las abejas. Entonces, la estructura, ¿no es cierto? Es una vasija de entrada hexagonal con lados rectangulares y el fondo son tres rombos. Bien, es una estructura eficiente, resistente, ¿sí? Que le da estabilidad y obviamente se basa en qué figura el hexágono. Volvemos con el hexágono, con todas las propiedades que tiene, que si uno lo inscribe en una circunferencia, bueno, que tiene simetría rotacional, simetrías de montones de ejes, que uno lo puede inscribir en una circunferencia y ver la relación entre sus lados y ángulos. Sus ángulos son de 120 y es el único polígono. Polígonos son figuras de lados con segmentos. Polígono regular que está compuesto por triángulos equiláteros, ¿sí? Así que, obviamente, más allá de las abejas, podemos hablar de cristales y basalto, que estoy hablando de los copos de nieve. La estructura y la variedad de copos de nieve son siempre hexagonales y acá podemos hablar de los fractales. Pero no vamos a ahondar en el tema. Todos los formatos de los cristales de nieve son hexagonales y todos distintos. También el basalto columnar, el basalto es la lava cuando se enfría, entonces esas columnas que se forman son hexagonales. Increíble cómo la naturaleza nos brinda y nos muestra una figura óptima para reducir gasto de material, pero a la vez la que tiene mayor, que si yo hago una vasija de boca hexagonal, esa vasija tiene la mayor capacidad del material que yo quiera poner. Entonces, ¿y si hacemos de nuevo la vuelta y nos volvemos a Escher? Escher construyó muchos de sus figuras, sus cubrimientos a partir del hexágono. Ahí viene la historia. Ah, ahora vamos a ver, volvemos a la Alhambra que observaba la naturaleza, volvemos a Gaudí que volvía a observar la naturaleza para caer de nuevo en el hexágono. Fíjense, a partir de una figura regular, toma partes. Obviamente era un artista, no cualquiera sale esto, ¿no? Acá viene la imaginación, la práctica, a unos más o menos, y va armando una figura que va encastrando con otra y a partir de rotaciones, simetrías, traslaciones, va formando grupos donde va cubriendo y haciendo un cubrimiento. Así que hemos dado toda una vuelta entre el arte, la arquitectura, la naturaleza, para conocer figura hexágono. Fíjense cómo la geometría tiene que ver con tantos aspectos. Obviamente tomé uno de todos los aspectos. De cada tema que vimos, hay millones de cosas para ver. Tiene que ver con la Alhambra, con la naturaleza, con ella, con Gaudí. Y podemos volver a partir del hexágono, estudiar, ¿sí? Los revestimientos del alambre. Y con los revestimientos del Alhambra podemos conocer la obra de ella y después con la obra de ella podemos volver a Gaudí y ver toda su obra. Hay millones de cosas hechas mediante hexágonos y así, y volver a la naturaleza y ver las escamas de los animales, de los peces, de las tortugas, las colmenas y estudiar de nuevo el hexágono y así dar una vuelta y con esto es un ejemplo lo que les puedo contar ahora y así
con pocas palabras y rápidamente, y para que todos nos entiendan, pero cada uno tiene un detalle, obviamente, hay una rotación, una simetría, bueno, hay un montón de detalles que no hablamos para no complicarnos la vida con los nombres. Y acá está la belleza geométrica. Siempre digo que todos los elementos que son bellos tienen algún componente geométrico, como dice Claudia Alsina. La belleza geométrica tiene alguna cosa, algo que tenga que ver con la geometría en la Alhambra, con la arquitectura morisca y los de mosaicos con esos detalles. Escher con sus intrincados dibujos. Ella se metió con muchísima matemática. Hay matemática superior y bastante complicada en sus ideas de Penrose y el infinito. Se metió con muchas cosas muy, muy interesantes en su forma parte artística, pero investigó mucha matemática. Gaudí con la observación de la naturaleza, es muy, muy observador y buscar qué tiene para enseñarnos la naturaleza. Y bueno, y la figura que quisimos destacar, o por lo menos que quise destacar y mostrarles a ustedes, que es el examen. Pero para esto hay que ver y mirar, hay que ver y aprender mucho y enseñar a mirar. Entonces, cuando uno mira esto, siempre lo pongo de ejemplo, pero muchos verán un sombrero u otra cosa. Solo aquel que leyó El Principito sabe que es un elefante, ¿no? Es una víbora que se comió un elefante. Uno contesta a medida de sus conocimientos. Es muy difícil que un docente de la nada que aprendió en una escuela tradicional pueda salir con un conocimiento de mosaicos árabes porque obviamente no fue así enseñado. Entonces, esto lo que estoy diciendo es que a veces uno debe o tiene que buscar fuentes para poder saber de qué se trata y poder contestar y informar de otra forma. La mismo que esto. Si no leíste al principito, ¿qué era esta cosa? La rosa. Él cuidaba una rosa. ¿A qué vengo? A que esto es muy difícil que uno pueda hacer una sucesión de contenidos solo, con millones de libros. ¿Y cómo hago esa secuenciación? Bueno, yo soy la que me encargo de eso. Yo los invito a que hagamos esa secuenciación juntos para lo que sea, para tus diseños, para tu clase. Necesito enseñar tal cosa y me gustaría darle otra dinámica. ¿Por qué? Porque si uno se aburre, transmite el aburrimiento. Y es tan lindo y es tan interesante y entusiasma tanto construir, ver, mirar la naturaleza, reproducir un panal de abejas, reproducir las escamas de algún animal. Son actividades fabulosas para todos entender cómo funciona la geometría y para qué sirve. Obviamente, la belleza matemática no solo posee la verdad, también la belleza. La matemática es muy bella, pero hay que saber buscar, hay que saber ver, hay que saber, y esto hay que buscar ayuda, no solo uno puede hacer esto porque sí. Y sabemos que la belleza en la matemática y el arte activa la misma área del cerebro. Ahí tengo la nota para mostrarle. O sea que ambas ustedes piensen que tanto el arte y la geometría han evolucionado de la mano. O sea, cuando ustedes ven un cuadro de las perspectivas, van a ver cómo a medida que va cambiando el Renacimiento aparece la perspectiva, aparece la geometría, ¿sí? No euclidiana, geometría proyectiva. O sea que el arte y la geometría fueron de la mano. ¿Por qué las estamos separando? ¿Sí? Pueden ir enseñarse y mostrarse y practicarse juntas. Y me van a decir, ay, Miriam, me siento así. Esto es un paquete de cosas que me diste, sí, seguramente, obviamente, porque los quise hacer en un ratito, mostrarle un montón de cosas o las cosas que a mí me apasionan y me encantan para poder hacer un diseño, inventar imágenes, pensar en imágenes nuevas, con ideas y patrones desde la naturaleza, desde algún artista y de alguna cosa para que nos inspire y con la imaginación que no la tiene la inteligencia artificial, crear nuevas ideas, diseños, clases, secuencias, lo que sea. Entonces, yo te llevo de la mano, yo te acompaño, yo ahora jubilada me dedico a este placer que es para mí enseñar y mostrarle todos los patrones, las curiosidades y cómo hacer un diseño y de dónde sacar ideas y cómo armar una secuenciación, cómo enseñar en un aula, cómo fomentar el uso de la geometría en determinados ámbitos. Para eso yo te llevo de la mano y te ayudo. Y como dice el refrán chino, no, esto no lo sé decir, pero si caminas solo irás más rápido, seguramente, pero si caminas acompañado vas a llegar más lejos. Así que yo te acompaño y un aviso muy, muy, muy importante.
que les dije, los que estaban acá, ¿vos qué sos? ¿La luz encendida o la luz apagada? Bueno, vamos a encender esas luces y como dijo Einstein que vimos ahí, el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Vamos a estar juntos con la imaginación y quiero que estemos juntos trabajando en mucho más. Así que vas a hacer la diferencia, te lo garantizo. Vas a hacer la diferencia porque vas a entender otra mirada de la geometría que te va a servir para un montón de cosas. Entonces, va a depender a dónde apunta tu foco, ¿sí? Si va a ser tanto para un alumno o para tu diseño o tus creaciones. Vamos a ver si necesitas hacer una secuencia para las clases o sencillamente tengo que armar un diseño, tengo que transformar me ha pasado, una artesanía de una forma u otra, o tengo que diseñar una imagen que tenga determinadas cosas y necesito ideas originales. Eso sí, no busques la perfección del primer momento, todo necesita una elaboración y un trabajo. Así que yo te diría que apunta a tus sueños. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Sí? Pero bueno, yo te digo que todo esto que hice muy, muy, muy rápido, pero bueno, es por el tiempo que tenemos y yo quería contarles en este día tan especial y en el horario de Pi, las maravillas del aprendizaje de la matemática y en particular de la geometría, que nos puede cambiar totalmente la visión del mundo y de nuestro trabajo y de nuestros diseños. Les comento algo para todos los que están acá y para los que vean seguramente tal vez la grabación. Voy a hacer una semana de geometría y arte sin fronteras, una semana gratuita para que puedan apreciar las cosas que pueden llegar a aprender con geometría y arte y sin fronteras. No estoy hablando, yo no soy del lado del arte, pero sí lo sé apreciar y demás. Soy profesora de matemáticas, especialista, y toda la parte de geometría me encanta. Entonces voy a aprovechar el arte, voy a hacer mano de la naturaleza, voy a hacer mano de los arquitectos y demás, y vamos a hacer una semana de aprendizaje de geometría y arte sin fronteras gratis. Súper gratis. Quiero que veas cómo puedes aprender, cómo puedes aplicar a todo lo que te había dicho. ¿Sí? Vamos a trabajar en pequeños grupos donde cada uno hará proyectos, tendrá feedback de esos proyectos. Y quiero decir, si tengo que armar una secuencia para tal grado, bien, va a haber un grupo de gente que se dedica a secuencias. Bueno, y ese vamos a tener feedback conmigo y vamos a poder charlar y mejorar y pulir las ideas de cada uno. Yo voy a ser su curadora de contenidos. No hace falta que te leas toda una biblioteca de libros, yo ya los leí, ni verte millones de videos sin ningún orden y sin ningún sentido. Yo te voy a organizar el contenido para que puedas entender en qué forma se puede enseñar, se puede armar, se puede construir un diseño. Así que ya estás invitado, te va a llegar un mail, un aviso y te enganchas, ¿sí? Pero vas a ver y disfrutar del aprendizaje de la geometría. Y ante todo, súper, súper, hiper gracias por estar acá conmigo y compartir esta pequeña y grandiosa idea de aprender geometría a partir del arte, a partir de la arquitectura y de nuestro maestro fundamental que es la naturaleza. Así que les agradezco un montón. Yo soy Miriam Masitelli y los espero muy, muy, muy pronto en los próximos proyectos para aprender lo que es la geometría y los cursos de geometría viva que van a ver más adelante. Los espero. Hasta luego y muchísimas gracias. Chao, chao.